10 misterios que han sido resueltos recientemente. Nuestro mundo está rodeado de misterio. Nosotros somos relativamente nuevos aquí y aún quedan muchas preguntas por responder. Pero hoy vamos a conocer 10 misterios que ya fueron resueltos, pero que durante muchos años tuvieron a muchos de nuestros científicos intrigados sin poder dar una respuesta a lo que veían. Ahora, a lo que venimos. Número 10. La ubicación de la Santa María. En 1984, el arqueólogo subacuático Barry Clifford hizo historia cuando descubrió los restos de un naufragio pirata cargado de tesoros llamado el Whydah. Pero a principios del 2014, Clifford dijo haber hecho un descubrimiento aún más dramático: los restos náufragos de la Santa María, insignia de Colón, quien se hundiría en la Nochebuena de 1492, dejando al explorador con un difícil regreso a Europa en la Niña. 11 años antes del descubrimiento de Clifford, la investigación en curso en el norte de Haití había señalado la posible ubicación de una fortaleza construida por Colón tras el naufragio de la Santa María. Clifford fue capaz de comparar la ubicación de la fortaleza con los diarios de Colón para localizar el sitio probable de los restos del naufragio. Recientemente se ha confirmado sin lugar a duda que es el legendario barco. Número 9. El nacimiento de un tiburón de una madre virgen. En el 2001, un tiburón martillo nació en el parque zoológico de St. Durley, en Nebraska, con 3 madres potenciales en el mismo tanque. Todas habían estado en cautiverio por lo menos 3 años. El nacimiento del tiburón desconcertó a los científicos por años. Algunos científicos pensaron que una de ellas había copulado antes de ser capturada y almacenó el esperma para la fertilización. Algunos otros creyeron que los tiburones pudieron reproducirse asexualmente con un método raro conocido como partogénesis, un desarrollo directo sin la necesidad de un esperma. Muchos eran escépticos, pero en el 2007 los científicos confirmaron esto con una prueba de ADN, después de determinar a la madre y no encontrar ningún otro ADN. Los investigadores se vieron obligados a concluir que las crías no tienen padre, por lo que este es el primer caso documentado de reproducción asexual de un tiburón madre virgen. Hay una frase dicha por Jeff Goldblum en Jurassic Park que siempre recuerdo, que dice: la vida siempre encuentra la forma de seguir. Número 8. Antigua tabla descifrada. En Nínive, capital de la antigua Asiria, lo que hoy es Irak, se halló hace unos 150 años una tablilla circular hecha de arcilla. La tablilla muestra los dibujos de constelaciones y pictogramas basados en un texto conocido como una escritura cuneiforme, que fue utilizada por los sumerios, la primera civilización conocida del mundo. Durante décadas, los científicos no han podido descifrar el contenido. En el 2008, 2 científicos, Alan Bond y Mark Hemsel, de la Universidad de Bristol, finalmente descifraron el código de caracteres cuneiformes mediante el uso de un programa de computadora que puede reconstruir el cielo de la noche de hace miles de años. Los 2 científicos fueron capaces de establecer que la tablilla es un bloc de notas de astrónomo sumerio y que se refiere a los acontecimientos en el cielo antes del amanecer del 29 de junio de 3123 a.C. Lo que hace sorprendente a este descubrimiento es que muestra un gran objeto viajando a través de la constelación de Piscis, lo que probablemente fue un asteroide que impactó en la Tierra. Según la trayectoria, este debió caer en la zona de Kaufels, Austria, pero no hay señales de impacto, así que se presume que este se haya desintegrado al entrar a la atmósfera. Número 7. El niño desconocido del Titanic. Días después del hundimiento del Titanic, el cuerpo de un bebé fue encontrado y recuperado en el Atlántico Norte. Como no pudo ser reconocido, fue enterrado en Nueva Escocia con una lápida que decía simplemente niño desconocido. En el 2001, se concedió el permiso para exhumar el cadáver a un grupo de investigadores de la Universidad de Lakeland en Ontario para intentar determinar el origen del niño. Consultando las listas de pasajeros, concluyeron que la identidad posible era la de Ino Panula. Sin embargo, en el 2007 se demostró que no era exacto. Una prueba más avanzada del ADN
fue realizada en un diente del cuerpo y cuando fue comparada con el ADN de un pariente sobreviviente de apellido Goodwin, se comprobó que el resultado anterior era cuestionable. Se confirmó que él era Sidney Goodwin. Sidney era el más joven de 6 hermanos hijos de Fred y Augusta Goodwin, de Fulham, Inglaterra, quienes emigraban a Niagara Falls, New York. No se recobraron nunca los cuerpos de padres ni hermanos. Número 6. El cementerio de ballenas en Chile. Hace 6 años, la ampliación de la carretera panamericana llevó al descubrimiento de un enorme cementerio de ballenas en el desierto de Atacama, en Chile. Enormes fósiles yacían enterrados en capas de roca. Desconcertados, los paleontólogos se preguntaban por qué tantos animales muertos en un solo lugar. Hasta 40 especies de ballenas diferentes habían encontrado su destino en el mismo lugar. Las obras viales fueron suspendidas temporalmente para permitir una mayor investigación. Por suerte, los expertos en imágenes en 3D del Smithsonian rápidamente se acercaron con una respuesta. Su investigación reveló que los mamíferos marinos habían muerto en 4 momentos diferentes durante un periodo de por lo menos 20.000 años, antes de ser arrastrados a la zona intermareal y ser cubiertos por capas de arena. Los científicos ahora creen que las ballenas fueron probablemente intoxicadas por la proliferación de algas tóxicas que todavía se producen en aguas chilenas. Hierro lavado de los Andes entra en el océano, causando la proliferación de algas tóxicas con efectos devastadores en la vida marina local. Las muestras de sedimentos del yacimiento de fósiles en Chile contenían pequeños granos de apatita, probable resto de las algas mortales. Número 5. El pez ojos de barril. El aspecto fascinante de estos peces son los ojos tubulares, que son excelentes en la recepción de la luz en profundidades de hasta 2.500 metros. La parte sorprendente es que los ojos parecen estar fijos en un lugar determinado, directamente por encima de su cabeza. Esto ha desconcertado a los fisiólogos durante décadas, ya que sería casi imposible para los peces en su búsqueda de alimento. Recientemente, los científicos utilizaron un vehículo teledirigido que ha estudiado a los peces en profundidades que van desde los 600 hasta los 800 metros. Descubrieron un hecho desconocido anteriormente. Tienen ojos tubulares detrás de una cúpula transparente llena de líquido, y los ojos pueden girar dentro de un escudo que cubre la cabeza de los peces. Esto le permite a los peces reconocer a su potencial presa y enfocar hacia adelante para poder ver lo que se están comiendo. El pez fue descubierto en 1939. Los primeros dibujos no los mostraban con su cabeza transparente, pues ésta se descomponía al ser sacada de las profundidades marinas. Número 4. El martillo de Thor. Colgantes en forma de T se han descubierto en todo el norte de Europa con una fecha de fabricación de 1000 años después de Cristo, incluyendo los amuletos de Mjolnir. Los que se asumieron inicialmente eran para representar el martillo de Thor, pero esto nunca se pudo confirmar y su extraña forma llevó a la especulación de que habían sido identificados erróneamente. A principios del 2014, los arqueólogos descubrieron un amuleto de Mjolnir del siglo X en Kovalev. El colgante de bronce llevaba la inscripción Echmar Exes. Cuando se traduce el texto convenientemente sencillo dice: este es un martillo. El único colgante encontrado con una inscripción semejante se conecta claramente con los amuletos de la leyenda de Thor, el dios del trueno en la mitología nórdica. Thor utilizó su poderoso martillo para proteger a Asgard de los gigantes hostiles. Los creyentes probablemente llevaban los colgantes de martillo para la protección o como símbolos de su fe. De hecho, como el cristianismo ganó popularidad en los países escandinavos, algunos vikingos, al parecer, comenzaron a usar tanto el martillo como la cruz para doble protección. Número 3. El día oscuro de Nueva Inglaterra. El 19 de mayo de 1780, un oscurecimiento inusual convirtió el día en noche en el estado de Nueva Inglaterra y algunas zonas de Canadá. Puesto que la comunicación era muy primitiva en esa época, el fenómeno se atribuyó a interpretaciones religiosas. Pero en el 2008,
Los investigadores de la Universidad de Missouri examinaron escritos y registros de los anillos de los árboles dañados por el fuego, determinando que la obscuridad fue producida por un incendio forestal, el cual causó el fenómeno que se prolongó durante 2 días. Número 2. Las calaveras de cristal. Un cráneo de cristal es un modelo de un cráneo humano tallado en cristal de cuarzo. Se cuenta que existen 13 de estos cráneos en todo el mundo, de los cuales 5 habrían sido encontrados. Se cree que poseen poderes místicos y que su origen es desconocido. Se presume que su origen sea precolombino y que hayan sido realizados por civilizaciones mayas o aztecas. En 2008, un equipo de investigadores británicos y estadounidenses, mediante microscopía electrónica y cristalografía de rayos X, examinó los cráneos de Smithsonian y el Museo Británico. Un análisis detallado de la superficie del cráneo reveló diminutas marcas de pulido rotatorias alrededor de los zócalos del ojo, los dientes y cráneo. Esta fue una clara evidencia de que el cráneo fue cortado y pulido con un instrumento giratorio y los aztecas nunca utilizaron dicha rueda. Los investigadores concluyeron que los cráneos fueron cortados de un pedazo de cristal de roca brasileño en Europa. Muchos museos han retirado los cráneos de la exhibición debido a su dudosa procedencia. Número 1. La acústica del Teatro de Epidauro. El Teatro de Epidauro es un teatro antiguo de Argólida edificado en el siglo IV a.C. en honor al dios médico Asclepio. Es el modelo de numerosos teatros griegos. La acústica del Teatro de Epidauro es excepcional. Permite a los últimos espectadores de arriba de las gradas oír y distinguir a los actores hablando en voz baja. La especulación científica se basó en cómo puede haberse obtenido la extraordinaria acústica que posee el teatro. Se creía que el viento llevaba los sonidos hasta los lugares más alejados, pero en el 2007 los científicos del Instituto de Tecnología de Georgia descubrieron que el secreto se escondía en los asientos, los cuales están hechos de piedra caliza y filtraban y suprimían las frecuencias bajas de las voces, sirviendo como trampas acústicas. Lo que no queda claro es si el resultado de la acústica es resultado de un accidente o producto de un diseño avanzado. Estos fueron solo 10 misterios que tenían a nuestros científicos en asombro y en duda, pero hay muchos más. Si les gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Sígueme en Facebook para conocer con anterioridad el tema a tocar en mi siguiente video. Solo busca la palabra Pablo González. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima.